vamos a estar leyendo una porción de la palabra en esta hora, que se encuentra en Jeremías capítulo 33, verso 3. y todo lo que leemos lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estaré leyendo en palabra de Dios para todos, la misma porción bíblica que dice: llámame y te responderé, te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Vamos, te invito a que ores conmigo en esta hora. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, que bendiga a cada persona, Señor, que está ahorita con nosotros a través de las redes sociales, aquellos que siguen añadir. Más tarde, Padre Santo, que tú le hables en esta noche. Señor. Que tú te glorifiques, Señor amado, Padre, y que esta palabra, Señor, Padre de la gloria, sea la palabra que ellos están esperando en esta noche, Padre Santo. Que tú le hables, que tú bendigas sus vidas, Señor. De igual manera, Padre Santo, que tú abras sus corazones, Señor, para recibir esta palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les saluda la pastora Angélica y el pastor René Silva en esta noche. Bienvenido a nuestra página. Le bendecimos en esta hermosa ocasión. Qué bueno es poder estar nuevamente con ustedes a través de esta plataforma cibernética. Ya hemos orado, hemos leído una porción bíblica y en el día de hoy quiero compartir una palabra que el Dios de los cielos ha depositado en mi corazón. Una palabra que sé que ha de ser de bendición para ti, una palabra que ha de ser de bendición para todos aquellos que puedan escucharla. Así que en este día te recomiendo y que si eres tan amable puedas compartir esta reflexión, esta exponencia bíblica con tus familiares, con tus amigos, con los compañeros de trabajo, con todos aquellos que en una forma u otra visitan tu página, tu perfil en Facebook. Hoy hemos leído Jeremías capítulo 33, verso 3. La pastora la leyó también en la versión actualizada, Palabra de Dios para Todos. Pero hoy yo quiero que tú me escuches por unos minutitos. Quiero hablarte acerca de lo que no es la oración. La oración no es. Recuerda lo que voy a estar hablando. La oración no es. La oración no es. Y quiero que me atiendas por unos minutos. Hay momentos en la vida donde el alma no sabe qué decir, pero sí sabe a quién acudir. Hay momentos que uno no tiene ni fuerza, no tiene ni el deseo de orar al Señor. ¿Y saben por qué eso pasa? Porque hay momentos donde las fuerzas se acaban, donde las palabras terminan, donde el vocabulario se agota, donde el corazón queda en silencio. Pero quiero decirte algo en esta noche. El silencio no es una derrota, es una puerta. Vuelvo a repetirte, el silencio no es una derrota, el silencio es una puerta. Porque cuando el hombre se queda sin voz, cuando una mujer se queda sin voz, Dios abre su boca. Cuando nosotros no encontramos qué decir, entonces es que escuchamos el susurrar del Espíritu Santo que nos dice: clama a mí que yo te voy a responder. Cuando la tierra se queda sin respuesta, cuando la tierra no consigue una contestación a la petición, es que el cielo comienza a hablar. Cuando ya no hay camino, la oración se convierte en camino. Por eso te dije que me escuches por unos minutos. Hoy te quiero hablar lo que la oración no es. Y quiero decirle que la oración no es un ritual. La oración no es un hábito. Tampoco es una obligación religiosa. La oración es una guerra espiritual. La oración es el lugar donde el alma sangra, donde el espíritu se levanta, donde el infierno retrocede, donde el cielo desciende. La oración no es repetir palabras.
La oración es abrir puertas. No es llenar minutos, es romper cadenas. No es hablar con Dios, es alinearse con su voluntad hasta que tu voz tiemble con su autoridad. La oración no es un acto, la oración es una alma de guerra. Y el que ora, y yo lo puedo decir, mi esposa lo puede decir, el que ora no sobrevive, el que ora vence en Dios. La oración no es un sonido, es un acceso. La oración no es un rito, es una llave. No es un acto religioso, es una conversación con el Dios que todavía responde. Y hoy, desde este lugar, desde la iglesia Juan 8:7, quiero recordarte algo a ti, amigo, que nos estás viendo. Algo que el infierno odia, algo que el enemigo no quiere que tú hagas. ¿Sabes lo que el enemigo más le molesta de ti? No es cuando cantas, no es cuando levantas tus manos. El enemigo tiembla cada vez que tú doblas tus rodillas, porque el enemigo sabe que la oración es poder de Dios. Cada vez que tú oras, el cielo se mueve. Escúchame, cada vez que tú oras, el cielo se mueve. Cada vez que clamas, Dios escucha. Dios, hablando por el profeta, dijo: clama a mí y yo te responderé. Eso no lo dijo el pastor René Silva, no lo dijo la pastora Angélica, no lo dijo el obispo tal, el doctor tal o el teólogo tal. Eso lo dice Dios: clama a mí y yo te voy a responder. Cada vez que te rindes, Él revela lo que está oculto. Cada vez que te rindes a Él en oración, cada vez que le dices a Dios: aquí estoy, necesito que me responda. Ahí es que Dios dice: eso es lo que yo quería escuchar. Jeremías capítulo 33, el verso 3. No es un verso poético, no es un verso hermoso, no es un verso solamente bonito, no es un buen versículo para ponerlo en una imagen o simplemente para ponerlo en una playera, camiseta o en un llavero. El verso de Jeremías capítulo 33, verso 3 es una invitación divina. Dios te invita a orar. Hoy que me estás escuchando, te pregunto: ¿cuántos minutos hablaste con Dios en esta ocasión o en este día que Dios te dio? ¿Tuviste tiempo para hablar con todo el mundo? Hablaste con tus hijos, hablaste con tu pareja, hablaste con tus amigos, hablaste con tus compañeros de trabajo, hablaste con mucha gente con la cual pudiste intercalar en este día. Pero te pregunto: ¿cuántos minutos hablaste con Dios? ¿Te levantaste? No oraste. ¿Cenaste? No oraste. ¿Tomaste el tren? No oraste. ¿Llegaste a tu casa? No oraste. Y Dios te dice en este día: quiero que tomes esta invitación. La oración de Jeremías capítulo 33 es un decreto divino. Es una puerta abierta. Es Dios diciéndote: escúchame. Tú le pedías a Dios que te hablara en este día y Dios está utilizando este simple siervo para decirte a ti, a través del poder del Espíritu Santo: llámame, llámame, porque estoy listo a responderte. Llámame, porque estoy listo a responder tu clamor. La pastora Angélica leía ese versículo en palabra de Dios para todos, y el versículo en un lenguaje actualizado dice: llámame y yo te voy a responder. Te voy a hacer conocer cosas maravillosas y misteriosas que tú nunca has conocido. Por eso te dije en este día que iba a hablar lo que la oración no es. La oración no es ruido, es un encuentro con Dios. La oración no es rutina, la oración es vida en el Señor. La oración no es religión, la oración es relación. La oración no es obligación, es respirar a Dios. La oración no es perder el tiempo, es ganar fuerzas. La oración no es hablar bonito, es abrir el corazón ante Dios. La oración no es convencer a Dios, es rendirte al Señor.
La oración no es un acto religioso. Es la entrada a la recámara del rey, es la entrada al trono del Padre Eterno. La oración no es un silencio vacío, es comunión con Dios. La oración no es rutina, la oración es vida. La oración no es religión, y esta es la que me gustaría compartir contigo. La oración no es religión, la oración es relación con Dios. Hoy te digo a ti, la oración no es perder tiempo, es ganar fuerzas. La oración no es un escape, es fortaleza. La oración no es un monólogo, es diálogo con Dios. La oración no es repetir palabras, es parte de tu vida espiritual. La oración nunca debe ser tu último recurso, porque la oración siempre es la respuesta de Dios. La oración no es impresionar, es conectar con Dios. La oración no es teoría, la oración es una experiencia. La oración no es un deber frío, la oración es el fuego del Espíritu. La oración no es un hábito muerto, es poder vivo en Dios. La oración no es esconderte, la oración es ser transformado. La oración no es un trámite, es un encuentro con Dios mismo. La oración no es un discurso de palabras, es intimidad con el Dios que responde. La oración no es un momento cualquiera, es tu altar personal. Hoy te digo a ti, la oración no es teoría, la oración es práctica de fe. La oración no es un rito, es una conexión viva. La oración no es obligación, es deleite en Dios. La oración no es un esfuerzo humano, es dependencia divina. La oración no es un refugio temporal, es un hogar espiritual y un escondite en Dios. Mira, la oración no es un requisito, es un privilegio que Dios nos da. La oración no es para dudar, es para tener certeza que Dios escucha. La oración no es venir con un formalismo, es hablar con Dios con sinceridad. La oración nunca ha sido un hábito vacío, es un encuentro real con Dios. La oración no es un escape emocional, es una transformación profunda. La oración no tiene que ser un discurso largo, tienen que ser palabras honestas. La oración no es un protocolo, es intimidad con el Padre. La oración no es un recurso humano, es el poder celestial. La oración no es un momento aislado, es tu estilo de vida. La oración nunca debe ser un deber, la oración debe ser tu descanso. La oración no es un ritual repetido en nuestras vidas, es una frescura diaria hablando con el Dios que te escucha. La oración, Pastora Angélica, no es una carga, es un alivio. La oración no es un acto mecánico, es una sensibilidad espiritual. La oración no es una pausa, es un avance en Dios. Hoy te digo a ti, Dios mismo te ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Y yo quiero que tú tomes esa palabra, que te hagas dueño de esa promesa, que digas ese decreto divino es mío. Y lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Qué curioso que el Señor dijo, apláudeme y yo te responderé. Tampoco dijo, toque instrumentos y yo te responderé. Tampoco dijo, ofrenda, diezma y yo te responderé. Pero cuando es asunto de clamar y oración, Él dice, clama a mí y yo te responderé. Palabra poderosa de parte del Señor. Alguien me dijo, ustedes oran
Y es como un ruido perdido en los cielos, en la tierra y en el universo. Yo digo, amigo, que me dijiste eso, la oración es la llave que abre los cielos para hablar con Dios. Amén. Hoy te hablo a ti, te digo, aprende y confía en Dios. Clama al Señor. Mantén la oración viva. Intimida con Dios. Clama hasta que Dios te responda. Clama hasta ser transformado. Clama hasta que seas sanado. Clama hasta que detengas a Dios en su camino. A veces tenemos que ser como Bartimeo, seguir clamando. Y aun cuando uno te dice, deja de clamar, deja de molestar, que tú puedas decir, yo voy a seguir clamando a Dios, porque yo sé que Dios escucha mi oración. Hoy te hablo a ti que me escuchas. Pídele a Dios que te responda. Cuando tú clamas, el cielo se inclina. El salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y dice y añade, y él oyó mi clamor, Salmo 40. Dios se inclinó para escuchar el clamor de David. El original dice que Dios inclinó su cabeza para escuchar lo que David hablaba. Qué privilegio tenemos, que cuando tú oras, tú clamas, Dios puede inclinar su cabeza, su oído para atender a tu clamor. A lo mejor tú le has pedido al amigo, no te responde. A lo mejor tú has clamado a otros, tampoco te responde. A lo mejor le has llamado a alguien y ese alguien está muy ocupado para atender tu llamada. Pero Dios te dice, clama a mí y yo te responderé. Qué bueno saber que Dios te dice, no importa en el lugar donde estés, no importa en la situación que te encuentres. Si tú clamas a mí, yo te voy a responder. Entre 9 billones de habitantes sobre la faz de la tierra, Dios dice, te voy a escuchar a ti. Amén. Te voy a escuchar. Y eso a mí me rompe el corazón. Porque mi alma entiende que cada vez que clamo, Dios responde. Que cada vez que me rindo a Dios en oración, Él revela cosas grandes y ocultas que yo no conozco. La oración no es lo que muchos piensan. Hoy te voy a decir lo que es la oración para mí. La oración es lo que sostiene mi vida. La oración sostiene mi fe. La oración sostiene mi matrimonio, mi casa. La oración sostiene mi propósito, mis sueños, mis metas. La oración sostiene mi hoy y sostiene mi mañana. Mire, la oración es el puente entre mi debilidad y su poder. La oración es el lugar donde yo termino y Dios comienza. Amén. Y hoy, como en Jeremías capítulo 33, verso 3, como un decreto eterno, Dios te dice, si clamas, te respondo. Si me buscas, me revelo. Si te rindes, voy a actuar. Y Dios te dice, oye, tu oración no es un sonido. Dios te dice, te estoy escuchando. Dios te dice, me preguntabas si te escucho. Y hoy Dios te dice, te estoy escuchando plenamente.
Entiendo el lenguaje de tus lágrimas. Santo Jesús. Entiendo lo que me dices en las madrugadas. Entiendo lo que me hablas camino al trabajo. Te escucho cuando me hablas. Yo te escucho. Y hoy te digo que te voy a responder. La oración no es perder tu tiempo. La oración es ganar y ahorrar en el cielo. Porque la oración todo lo puede. Amén. Tu oración nunca ha sido un rito. Tu oración no es una rutina. La noche del martes o en la noche del día jueves. O las horas tempranas del día. O quizás el segmento de oración el día domingo en tu servicio. La oración es acceso directo al Dios que todavía escucha. Y mira, Dios escucha, pero también Dios habla. Hoy tú tienes que salir de esta corta reflexión pensando en varias cosas y tomar la decisión de que tú no vas a dejar de orar. Amén. De que tú no vas a dejar de clamar. De que tú no vas a dejar de entrar en la presencia del Señor. Los americanos tienen un dicho que lo utilizan en sus iglesias y le dicen a los hermanos, push, P-U-S-H, push. Para nosotros es empuja. Pero cuando usted le pregunta a un americano por qué dicen push en la iglesia, ellos te van a decir pray until something happen. Ora hasta que algo pase. Porque en la oración sí hay poder. Entonces ya yo estoy a punto de culminar. Pero tengo que decirte por qué la oración no es. Y la respuesta es sencilla. Porque la oración es. Y yo cierro esta noche diciéndote que cuando tú clamas a Dios, Dios te responde. Amén. Si no, pregúntale a Daniel, que en el proceso de los ayunos y el clamor, él pensaba que Dios no lo había escuchado. Pero cuando el ángel viene, le dice, Dios te escuchó desde que empezaste a clamar. Me vas a decir, pastor, he orado 1000 veces y todavía Dios no me responde. Hoy Dios te dice, en la 1001 te voy a escuchar. Amén. Tenemos que seguir creyendo en el poder de la oración. Porque la oración lo puede todo. La oración lo cambia todo. La oración transforma todo. La oración libera todo. La oración produce milagros extraordinarios. Ora y verás el cielo abierto. Ora y verás que sale agua de la peña. Ora y el mar rojo de tu vida se va a partir en dos. Ora y la hoja de hacha flotará sobre la superficie del río. Ora y el gigante Goliat será derrumbado. Ora y las murallas de Jericó caerán y serán desmoronadas. Ora y Lázaro va a resucitar. Ora y saldrás de la prisión de más adentro. Ora y las puertas se van a abrir. Ora y verás cómo Dios moverá a tu favor. Solo te digo a ti que me escuchas.
sigue orando, sigue clamando. Recuerdo las palabras de una niña que cada vez que escuchaba algo decía, sigue orando. Y no sé si la pastora se recuerda a Priscila, la bella Priscila, que siempre Priscila escuchaba algo y decía, sigue orando. Si tú sigues orando, todo va a cambiar. Así que en esta noche, ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos. Que le creas a Dios. Dios te dijo en esta noche, clama a mí y yo te voy a responder. Atrévete a decirle a Dios. Si tú lo dijiste, tú no sabes mentir. Recuerda a Dios sus promesas. Porque la oración hace cosas nunca antes escuchadas. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que cuando Josué vio que estaba a punto de oscurecer en medio del campo de batalla, se atrevió a clamar a Dios. Una cosa muy loca. Dijo, sol, detente en Gabaón, y tu luna, detente en el valle de Ajalón. Josué no sabía nada de astronomía. Él pensaba que era el sol y la luna que giraban alrededor de la tierra. Pero el Dios de Josué, que creó la tierra, se inclinó y dijo, lo que Josué me está pidiendo a mí es que yo detenga la tierra. Y la voy a detener porque su clamor lo he escuchado y yo soy Dios. ¿Y saben lo que dice la Biblia? No sé para quién es esto. La Biblia dice que no hubo un día como ese en el cual Dios escuchara el clamor de un hombre, ni antes ni después. Santo Jesús. Josué hizo la oración más poderosa que se ha hecho sobre la faz de la tierra. Y Dios le respondió. Entonces, tu problema será tan grande como la batalla de Josué, o tu problema será tan grande como el cuerpo putrefacto de Lázaro, o será tu problema tan grande como las murallas de Jericó, o quizás como la persecución que se desató en el tiempo de la iglesia primitiva. Todos ellos, todos los que he nombrado y los cientos que están en la Biblia pueden decirnos a nosotros que la oración sí funciona, que la oración transforma, que la oración cambia, que la oración bendice. Así que yo no sé cuál es tu petición, pero hoy nos vamos a unir a tu clamor. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que si dos se ponen de acuerdo en la tierra, Dios lo hace en los cielos. Que lo que se ata en la tierra es atado en los cielos, lo que se desata en la tierra será desatado en los cielos. La hermana Doris acostumbra a decir, tenemos que estar en el poder del acuerdo. Hoy mi oración va a ser por ti. La oración de la pastora Angélica va a ser a tu favor, para que Dios responda a tu clamor. ¿Te atreverías a creer? Cierra tus ojos. Y ahí donde estás, solo dile a Dios, tú me has dicho que clame a ti y tú me vas a responder. Tú me has dicho que te pida y tú me vas a dar. Hoy yo vengo delante de ti a clamar. Y ahí donde estás, expresa a Dios lo que tú necesitas. Dile a Dios. Tú dijiste en tu palabra que yo clame a ti y tú me vas a responder. Me dijiste que me vas a enseñar cosas grandes y ocultas que no conozco. Así que desata, Dios, desde el cielo, múltiples respuestas a mi clamor.
porque tú lo has prometido en tu palabra. Un decreto divino y yo lo creo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy vengo delante de ti en este momento. Me acerco delante de tu trono, no en mis méritos, sino en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy vengo a clamar delante de ti. El escritor bíblico dijo: pedid y no recibid, porque pedid mal. Y el apóstol dijo: no tienen porque no piden. Hoy yo te pido que comiences a responder los clamores de tu pueblo. Me uno al clamor de una madre por sus hijos. Me uno al clamor de un padre por su familia. Me uno al clamor de un enfermo por su sanidad. Me uno al clamor de un necesitado por provisión. Me uno, Señor, por aquellos que hoy claman diferentes peticiones, unas de trabajo, unas de apartamento, unas de estatus migratorio, otras peticiones especiales. Pero tú has dicho en este día: clama a mí y yo te responderé. Por eso en este día oramos por ellos. No vamos a pedir nada por nosotros, Señor. Solo pido por todos aquellos que en una forma u otra van a escuchar, Señor, esta transmisión, y los que han escuchado la transmisión, que tú le respondas, que se escuchen testimonios, que recibamos mensajes diciéndonos que la noche del día 20 de agosto tú respondiste al clamor de tu pueblo. Así que te pido, buen Dios, en el nombre de Jesús, que tú contestes las peticiones, porque tú eres un Dios de poder. Diga conmigo: Señor, en este momento creo tu palabra, confieso tu palabra, me apodero de tu palabra, y creyendo lo que tú dices, hago esta oración, porque tú has dicho: clama a mí y yo te responderé. Lo creo, lo confieso, lo mantengo, lo declaro contigo, y salgo, Señor, de esta transmisión diciendo que hoy tú has contestado mi petición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, estoy confiado en Dios, que Dios está de tu lado. Así que cuéntame lo que Dios ha hecho en tu vida. Mándame un mensajito y déjame saber todo lo que Dios ha hecho a tu favor. Creo que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, antes bien hace la voluntad para la cual se envía. Así que te pido en esta noche que sigas creyendo, sigue confiando, comparte este pequeño video y dile a alguien que todavía Dios responde. La oración es poder, la oración es respuesta divina, la oración es creerle a Dios, y la oración es Dios de tu lado, nada imposible para él. Te bendecimos, ya ha llegado la hora de despedirnos. Te amamos, te queremos un chorro, como dicen los buenos mexicanos. Así que pronto nos vemos. Bendiciones, paz de Dios con ustedes. Que Dios les bendiga, Dios les dé un sueño placentero, un sueño reparador, y que duerma tranquilo, confiando que Dios está de su lado. Le bendecimos. Nos despedimos, la pastora Angélica y el pastor René Silva. Te decimos sayonara, hasta la vista, aloha, Dios con nosotros.